Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y en este episodio también con Ima Nazca. Estoy feliz de que nos acompañe en este podcast alguien que no solo es una amiga querida, sino también una mujer cuya sensibilidad, creatividad, fuerza, libertad admiro profundamente. En este episodio hablamos de algo que considero fascinante, el proceso creativo, porque, como dicen los toltecas, somos artistas de nuestra propia vida. ¿Y qué es la espiritualidad sino asumir ese poder creativo que nos conecta y que manifiesta nuestra esencia como seres creadoras de nuestra propia realidad? No sé si ya te lo conté, pero hace mucho tiempo que yo no resueno con conceptos como la ley de la atracción. No necesariamente porque estén equivocados, sino porque creo que cada palabra, cada forma en la que nombramos y relatamos las cosas, nuestra realidad, nuestra historia, tiene un impacto enorme sobre nuestra manera de caminar, de recordar la vida, de movernos en ella. Y cuando hablo de hacer o de vivir un proceso creativo, me suena a que pone mi verdadero ser mucho más en el centro, a que honra mi caminar, mi trabajo, pero al mismo tiempo toda esa gracia divina y esa inteligencia superior que pasa a través de cada una de nosotras. Y no algo pasivo, medio mágico, medio superficial, que se basa simplemente en un estado emocional que por ahí pretendemos que sea permanente. Ser creadoras de nuestra propia realidad, vida y relaciones. Un tema poderoso, pero antes de entrar en la entrevista o en esa conversación más bien con Ima Nazca, me gustaría invitarte a conocer la página de Pachamamita. www.pachamamita.mx es el sitio donde puedes enterarte e incluso inscribirte a los eventos que vienen con este proyecto de espiritualidad con los pies en la tierra. Está por arrancar el año y quiero contarte que estaremos celebrando el equinoccio de primavera con Quique y Lourdes Pintos, reconocidísimos maestros del Perú que llevan décadas caminando la música y las tradiciones ceremoniales de los Andes y el Amazonas del Perú. También van a compartir un rezo hermoso, un retiro de un día acá en Tepoztlán dedicado al tema de la pareja. Así como en México conocemos conceptos como el ometeo, la dualidad sagrada, o en el yoga se habla del Shiva Shakti, en la cosmovisión andina encontramos el concepto Yanantin, esta complementariedad de arriba y abajo, derecha, izquierda, femenino, masculino, y nos vamos a reunir para hacer un ritual y un rezo por este tema tan importante aquí y ahora, la pareja. Pero no solo pueden asistir parejas, también pueden venir personas que están anhelando encontrar una pareja. O incluso si quieres trabajar, por ejemplo, y ordenar tus relaciones con exparejas, o quieres trabajar en una sociedad o en cualquier ámbito de tu vida que involucre esta unión de dos opuestos que se complementan. Esto lo vamos a hacer a través de un retiro de un día en el cual vamos a hacer un ritual hermosísimo de ofrenda de la cosmovisión andina que se llama despacho. En realidad se llama Jaiguaricu, pero es mayor conocido como despacho. En fin, date una vuelta por ahí por la página de Pachamamita
Y también te vas a enterar de una gran noticia. Después de más de 2 años de no haber ofrecido formaciones para facilitadoras y facilitadores de cacao, una vez más estamos a punto de revelar un hermoso proyecto de formación para facilitadores de cacao que inicia el 1 de mayo. Corre a enterarte o agrega nuestras redes pachamamita.mamitatierra o @paolahaban en Instagram y nos encantará tenerte por ahí. Ahora sí, te dejo con la entrevista de Imanasca. Entonces voy a comenzar este episodio contando que una vez, cuando yo recién me mudé a Tepoztlán, fui a un temazcal que estaba aquí en Amatlán, y al final nos sentamos alrededor del fuego y un cuarteto de seres con rastas, tatuajes, ropa de manta y algodón 100%, este, empezaron a cantar divino. Y entonces, particularmente me llamó la atención alguien, porque yo nunca había visto a alguien con tatuajes en la cara. Imagínate la cortedad de mi mundo. Y jamás pensé que esa mujer se iba a volver una de mis mejores amigas en esta tierra. Y entonces yo la conozco como Claudia, Claudia Contreras, pero ustedes seguramente la conocen como Imanasca. Amiga, qué alegría tenerte aquí. Gracias, amore. Qué bonito también después de tantos años Ajá. poder estar siguiendo, pues compartiendo nuestros tetitos, contando Ajá. también esas charlas. Así que Sí, esto va a ser como grabar una de esas, justo de estos tecitos infinitos que nos echamos, ¿no? Claudia viaja muchísimo, pero tiene la obligación de pasar a checar tarjeta cada vez que regresa a Matlán. Y entonces ya echamos chalecito privado, ahora vamos con chalecito público. así. Y estoy muy feliz, Clau. Quiero empezar diciéndote que ya te lo he dicho en privado, pero así que todo México se entere. Latinoamérica, estoy muy orgullosa de verte floreciendo. O sea, yo te veo floreciendo en esto que por ahora es tu propósito y claramente tu misión en la música, porque ahorita les vamos a contar, vamos a hablar de un montón de cosas, seguramente, pero Claudia es multitasking, multitalento, pero la música ha florecido súper lindo. Cuéntame cómo han sido estos últimos meses. Parece que la locura. Wow, sí, ha sido bastante intenso. Bueno, primero que todo también pues agradecer a ti y también pues a todas las amistades que realmente desde hace años han estado de una forma u otra apoyándome, reconociéndome, dándome el espacio también, ¿no? Que siento que también es una parte como muy importante. Se habla mucho, ¿no? De cuánto uno se empodera o cuánto uno toma ese lugar. Y obviamente es una gran parte también porque uno tiene que aprender a sostenerse a sí mismo y a sus dones. Pero creo que hay una parte muy importante que a veces no se nombra, que es la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, pues agradecer para mí a los que han sido mi familia y mi comunidad también en este proceso. Desde esas voces que han dicho, anímate a grabar este disco, ¿por qué no están? O ¿cuándo me vas a dar unas clases de canto? O ¿dónde puedo escuchar tu música? Porque de alguna manera cada una de esas voces o cada uno de esos inputs externos son como una redireccionamiento hacia donde uno tiene que ir yendo. Lo escuchas o no, ya es de uno, ¿no? Lo que dices es bellísimo porque yo he escuchado de gente que admiro mucho. Por ejemplo, siempre me viene a la mente Quique y Lourdes Pinto, y ellos hablan constantemente del reconocimiento de la comunidad, cómo todo crece desde el individuo hacia la familia más cercana y de ahí, si alcanza, se va más lejos, ¿no? Porque
a veces siento que tenemos todos esos procesos en una narrativa cortada, como si todo te estuviera invitando a querer ser famosa, triunfar, pero es bellísimo lo que dices, tu música no es que esté floreciendo ahorita, empezó a sembrarse y a florecer con un montón de gente que nos enamoramos, porque además eres muy querida acá y mucha gente te empezó a invitar a terapias, a ceremonias, a tomar clases, a hacerse tatuajes, a tejer de manera humana, antes de que es hasta un poco surrealista, ¿no? Como hablar de Ima Nazca, figura de la música medicina ahora. Está divino ahora. Entonces, bueno, pues aprovechar todo, primero reconocer esto, ¿no? Y luego, pues lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Como de alguna manera que haya también como un espacio para la visibilidad. Es una parte que sí es responsabilidad de uno, porque como, pues se hizo un trabajo, ¿no? Se hizo un trabajo primero de creación, de gestación, de que ni siquiera aún yo sabía Imanazca, o sea, las canciones salieron o que se crearon antes de que hubiera la necesidad de ponerle un nombre, ¿no? Eso se hace en el momento en el que dices, bueno, ya voy a hacer esto público, entonces de cómo me quiero presentar también a eso que es más allá de mi familia, ¿no? Pero que sin esa acción no hubiera llegado tan lejos, pero que al mismo tiempo hay una parte que simplemente había como la necesidad y también pues el miedo también a exponerse, ¿no? Que existen las dos cosas. Es como de, vale, si esto le está sirviendo a mi círculo más inmediato, ¿por qué no le va a servir a más gente, no? Entonces ahí uno graba las canciones, ahí uno hace un trabajo como de compilación, pero también de decir, bueno, y ahora todo esto, ya si lo voy a exponer a todo el mundo, también voy a entregar una parte de mí a un público mucho más amplio, ¿no? Entonces, pues también es como, Sí, ¿qué sientes tú o cómo fue ese brinco para ti? pues en ese momento pasan muchas cosas. Es como, precisamente yo creo que desde mí sola no lo habría hecho si no hubiera tenido como todo el apoyo de la comunidad, pero al mismo tiempo también hubo como ese factor, no sé, como incontrolable que es cuándo va a crecer tu música. Ahora mismo tenemos las plataformas Sí. digitales, eso apoya mucho, pero ¿cuántos artistas que son increíbles están en esas plataformas y su música no se expande a la misma velocidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una parte que realmente es el factor desconocido, ese Yo le llamo algoritmo, factor alguna. gracia divina. Ajá. Ajá, factor te toca porque te toca. En este podcast ustedes han sabido que quizás es una racha que se me va a pasar, pero por ahora estoy contracultural, contranarrativa, contreras absoluta, porque a mis ya 40 y tantos años de vida me doy cuenta que en mis veintes, o sea, yo empecé mi camino hace más de 20 años, y que una primera fase del camino es que te crees todo lo que te dicen, ¿no? Y lo pruebas, porque llegas en sufrimiento, o al menos yo llegué, y lo único que quieres es que alguien te alivie y te explique por qué el mundo, que cada vez se está poniendo más raro, funciona así. Y entonces te crees todo. Y parte del principio de mi camino fue, por supuesto, yo empecé con Luis Hay, las afirmaciones y la ley de la atracción. Y debo confesar que fue muy positivo porque me sacó como de una nata habitual de pensamiento y trajo mucho movimiento a mi vida, positivo, diría yo, pero a la vez sería mentira decir que mis temas se resolvieron ni rápido ni inmediatamente. Es más, sería mentira decir que mis temas están resueltos. Sí. Y también sería mentira decir que no me he transformado, florecido, aprendido, pero me he hecho todo este rollo para recordar que hay como toda una narrativa de que podemos controlar, tener éxito en la vida, incluso uno, empieza creo, o sea, voy a empezar desde antes, uno, que hay un mandato de ser famosas, ¿cierto? O sea, como que ahorita a mí me parece que mucha gente vive con el mandato de que te tienen que seguir, de que tienes que influir, de que
tienes que tener reconocimiento, likes, expandirte, ganar dinero, viajar, tener fotos bonitas en las redes. O sea, primero está ese mandato ahora. Y luego que lo vas a conseguir a través de tu trabajo personal, ¿no? Y de lo lista que seas para pensar y la ley de la atracción. Y yo cada vez me doy cuenta, lo platicamos hace un rato, pero queremos compartir esta conversación, que yo cada vez estoy menos de acuerdo con la ley de la atracción. ¿Cómo fue para ti? Híjole, para mí, pues esto, ¿no? Siento que de alguna manera, para mí hacer mi disco, grabarlo y también ponerlo a disponibilidad del público, fue una forma también de recopilar un trabajo que venía sucediendo de años, y que al mismo tiempo es como, es que si yo no grabo esto y no lo pongo afuera, pues va a quedar así en la no sé si en la nada, pero se va a perder en el tiempo, ¿no? Uno también deja de tocar sus propias canciones o las va. Entonces es como hacer una pequeña fotografía, como congelar por o condensar en este álbum, ¿no? Como todas esas vivencias. Y sin embargo, no, nunca lo expuse como con un goal, ¿no? Con un objetivo. Más que de dejarlo como para. O sea, era una consecuencia como obvia de haber venido caminando canciones y encuentros, así lo estoy entendiendo, mucho tiempo. Otra vez, Clau, me parece divino porque es que creo que ciertas perspectivas deshonran el camino y todo lo que hay detrás de muchas cosas, como si todo ahora buscara ser muy inmediato. No quiero ser, me estoy dando cuenta, no quiero ser una abuelita amargada hablando en este podcast, pero lo que escucho es que hay mucho camino detrás de un disco que de pronto empezó a compartirse. Entonces, Que ahora era como también razonando un poco, pues quizá también el impacto que ha tenido también es debido a todo esto, ¿no? A que no fue un disco gestado ni siquiera en unos cuantos meses, ¿no? Que realmente trae un camino propio de transformación, entonces también es a lo que invita, ¿no? Y es con lo que también muchos, pues, nos sentimos parte de, ¿no? El escuchar que otra persona sintió lo mismo, que pensó lo mismo, ¿no? Que es lo que yo comparto en mis canciones, son mensajes para mí primero, ¿no? claro, Condensan mis propias experiencias. Desde ahí es donde también existe una resonancia y una empatía también del público, yo creo. claro, cuando me cuentas esto, así me salta de inmediato que me contaste que Agua, por ejemplo, salió de un viaje a Tolantongo, de esta cascada maravillosa, o sea, traen cosas detrás y también, o sea, pienso en todo el bagaje que significa que, por ejemplo, mi hija cuando escuchó tu disco, y lo sabes, se dijo, calla, de inmediato, porque eran canciones que había escuchado un montón de veces en la sala de su casa. Claro. Ajá. Y no sé qué clase de percepción surrealista va a tener mi hija, porque mucha gente que escucha en Spotify la ha escuchado en su casa. No sé si mucha, pero alguna, ¿no? Como que mi hija de creer que es así, que así funciona en la general. Pero probablemente sí. Probablemente todo lo que tiene corazón surge de un modo tejido con la comunidad. O sea, me encanta empezar como, sí, haciendo sobresalir esto, ¿no? Que no es como algo que sale solo de la cabeza, que tiene mucho corazón y tiene no solo un corazón individual, sino un corazón colectivo y tiene una relación con la tierra, con lugares, con territorios, con plantas, por supuesto, con tu propio cuerpo e historia. O sea, yo creo que eso es lo que la gente escucha. Sí, también para mí, como en parte de todo esto, también el regreso a lo ancestral, el regreso a la raíz, a eso que nos ha devuelto también un poco de pertenencia a esta tierra, ¿no? Porque para mí es las tradiciones en general, porque de todo el mundo, tienen esta conexión con la tierra, que es lo que hemos perdido, al menos yo, donde yo me crié en España, totalmente desarraigada, no de mi territorio, sino de la tierra. Entonces, para mí, el reconectar con lo ancestral es lo que me devolvió, ¿no? Y que viene un poco como
pues sí, de hace muchísimos años, y que mucha gente puede llegar a pensar que ha sido como, o a través de las medicinas, de las plantas, de la ritualidad también de este territorio México, que reconozco, claro, que para mí ha sido un gran sostén y una gran llave también a reconectar con lo ritual adentro mío. Sin embargo, para mí este proceso fue mucho anterior, cuando en mis viajes en Asia, ¿no? Y tuvo cero que ver con lo que se conoce como con la medicina o las plantas de poder o algo así, ¿no? Cuéntame más de eso. Para mí esa reconexión con lo ancestral llegó a través del tatuaje. Ok. Llegó a través de... porque mucha gente también me pregunta, ¿qué significan tus tatuajes? No lo voy a contar aquí, no creo que sea tan relevante qué significan mis tatuajes, sino qué significa el tatuaje, ¿no? El poder tatuarse y este intercambio que hay con el espíritu a través de la simbología y de la intención que uno le pone, ¿no? Entonces, hace como, híjole, como ya 13 años yo llegué a Asia, y en Tailandia en concreto, recibí un tatuaje que me abrió todo este mundo a lo vincular con lo invisible. Wow, o sea, tu rito de iniciación fue un tatuaje que te hicieron. Ajá. Yo ya traía un tatuaje bien grande, pero no era desde este lugar. Yo sí lo había intencionado mucho, como que en mí había también una intuición de qué es, cuál puede ser el propósito de tatuarse, ¿no? Más allá de una imagen o una moda o algo así, ¿no? Claro. Sin embargo, esto me abrió todo como un nuevo campo de percepción, de entender el poder y muy vinculado a la voz, porque allá mantran el mensaje con el que tú te tatúas. Entonces, la magia que hay de traducir lo invisible a algo visible o algo palpable o algo escuchable. O sea, un puente entre sonido e imagen. Ajá. Ajá, sí, un puente entre lo que es simbólico también, son una idea que realmente no se puede y lo traduces a algo pues visible, en la imagen o algo que puedes escuchar con un sonido, ¿no? Entonces, realmente ahí está la magia que todos traemos, ¿no? La capacidad de crear y de nuestra idea. Amo lo que dices, porque entonces a la vez eso sí, eso me hace más, cuando me lo cuentas así, a mí me hace más sentido. Es un hecho que como seres humanas tenemos la capacidad de traer cosas del mundo invisible al mundo perceptible, al menos con estos sentidos. ¿Ya? O sea, algo que puedes tocar, algo que puedes escuchar como las canciones que haces, algo que puedes ver como es un tatuaje, una obra de arte. Y yo coincido totalmente en que eso es la magia, o sea, la creatividad y que tiene una liga espectacular con eso que llamamos espiritual. O sea, a mí, como una de las figuras espirituales más cañonas que concibo son Alex y Alison Gray. O sea, es como, prefiero 1000 veces atestiguar sus procesos, sus entregas, su palabra, que cualquier otra cosa que parezca desde más religiosa hasta una imitación de lo chamánico. Me parece que esta locura que hacen ellos, atrevidísimamente, que sobre todo en sus inicios, me parece más un acto espiritual que muchas otras cosas que hay. Totalmente, y una forma, yo creo que esa es la función realmente que tiene el arte, ¿no? Y yo no estoy hablando aquí del arte, de nuevo, ¿no? Para que vean mi obra, para que... No, el arte debería ser una cosa que la hacemos como parte de reconocernos y que quién soy yo en esta idea, ¿no? ¿Cuál es mi canal? Porque la idea puede ser una misma, ¿no? ¿Qué pasa si a varios artistas o a varias personas les decimos, dibuja, no sé, la tristeza, algo que es abstracto, ¿no? Porque dibuja un gato, bueno, pero dibuja la tristeza, entonces van a salir diferentes cosas. Por eso la arte terapia también, ¿no? Claro. Nos ayuda a ver en símbolos parte de nosotros. Sí. Entonces, como también, pues eso, herramienta terapéutica, herramienta de autoconocimiento
Y yo creo que de verdad debería ser para todos una obligación para entregarle al mundo ese don que tenemos, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Me hiciste acordarme de la carta de Martha Graham. ¿La has leído alguna vez? Se las voy a dejar aquí o incluso la voy a leer aquí. Es una de las cosas más bellas que yo he visto. Martha Graham, esta bailarina que creó un estilo totalmente disruptor con lo que se venía dando en la danza hace ya décadas. Pero esta carta está dirigida a cualquier persona diciéndole, o sea, el tema con que tú no hagas tu arte es que hay un arte que solo puedes hacer tú. Exacto. O sea, hay una canción que solo puede salir de Claudia. Hay una escritura o un libro que solo puede salir de Paola, pero ponle que hasta estoy hablando de algo que ha tenido cierta aceptación afuera. Pero hay una danza que es tuya y que es una obligación, yo coincido, y que no tiene absolutamente nada que ver con que lo aprueben o lo desaprueben. Es más, Exacto. hagan arte feo, o sea, no voy a hacer el propósito hacer arte Bueno, feo. para mí precisamente no me apetece porque, bueno, yo dentro de mi doble Virgo soy hiper perfeccionista y creo que una de las cosas que me trajo el tatuaje fue poder soltar parte de ese control en el arte, ¿no? Porque pues al final mm, la tinta con el tiempo tiene una evolución que uno no puede controlar, más allá de que seas bueno técnicamente, pero hay una parte que uno no puede controlar, la piel se envejece, ¿no? Entonces, si tu arte es perecedero de alguna forma, no es un arte que lo puedo condensar en un papel, lo pongo con un vidrio delante y ya no se va a mover por siglos. Sin embargo, el tatuaje tiene esto, ¿no? Entonces, y la forma en la que yo lo hago, que es como, yo no hago diseños previamente, ¿no? La persona viene, Pintas directo sobre la piel. sobre la piel, Ok. mirándome en esa intención que puede traer la persona, en esa relación que estamos entablando entre nosotros. Sí, lo que surge en ese En momento. ese momento también como con una entrega a lo perfecto del presente, ¿no? Y en esto también es como de, para ser para ser perfecto no necesita ser todo hiper Simétrico. o sea, hay una perfección, ningún cuerpo es simétrico, por mucho que lo percibamos así, ¿no? Sí. Entonces hay una perfección en lo imperfecto también, ¿no? Y abrazar esto, creo que también es algo que a mí, por ejemplo, me ha traído todo este arte también, ¿no? Entonces, que luego he podido aplicar también a la música. Cómo terminar una canción. Creo que esto es una pregunta, se la puedes hacer a cualquier músico. ¿En qué momento termina? Que la canción nunca termina de crearse. Wow. Ajá. Mis canciones las sigo tocando y depende de mi estado o del contexto. De alteración de la. Y lo permito también. Y descubro que mis propias canciones tienen más vida. Sin embargo, en el momento tuve que decidir que hasta ahí. Que ahí grababas. Exacto, esto está grabado, donde aquí se terminó y esto es lo que el público va a ver, ¿no? Pero el arte sí una evolución que es infinita. ¿Qué maestrazo es el proceso creativo? Ahorita que te escucho, porque es como va justo desde salir de la oscuridad, de lo impalpable, de lo abstracto y abundante, a lo concreto y luego es como todo el proceso de vida o muerte, ahorita que te escucho, y lleva un momento donde lo tienes que soltar. Totalmente. Como los monjes tibetanos cuando hacen mandalas divinos, perfectos, milimétricos, y el impulso es lo quiero tener para toda la vida, como todo lo que queremos agarrar, y luego lo borran, güey. Así. No, sí, eso es lo más elevado, porque al final de una forma u otra, bueno, a través de un tatuaje o de la música, ¿no? Sí, es una fotografía, menos una fotografía, un momento sí va a quedar como por muchos años Sí. vigente, ¿no? Pero ya en esto es como el desapego malísimo, ¿no? Y yo me quedé pensando, a mí mi experiencia ha sido que el arte es porque tiene que ser. Te pongo un ejemplo. Con el libro, el primero, el Eres suficiente, o sea, yo lo veía y cada persona que lo leía lloraba. Esto va a ser un hitazo, pero no fue por eso. Ahora, el segundo que tú perteneces salió de un proceso tan inmediato, tan visceral, tan personal, y yo tenía clarísimo,
no se va a vender igual de rápido que el otro. Ya se agotó, por cierto, así fanfarrias, se agotó ya una edición de Eres Suficiente de 500 copias que mucha gente que se dedica a lo editorial me ha dicho, güey, eso es muchísimo en un país como el nuestro y en cualquiera. Enhorabuena, amor. Gracias. Aquí floreciendo todas. Pero el segundo yo sabía que el tema era un poco más complicado y que no importa. A mí las ilustraciones de Sara, que por cierto, Sara la ilustradora la conocí también por Claudia y también ella floreció en la comunidad. Igual a la Sara la veo también empezando a florecer en su arte, pero es por lo mismo, por un tejido comunitario. Pero sin desviarme, ese libro tenía que ser. No me importa, ¿no? Sí se va a vender en algún momento y todo esto, pero hay cosas que tienen que ser. Yo sí, ahí sí me voy a volar y ahí sí siento como que una conciencia mayor nos está usando así, ¿verdad? Para, para que toda la vida evolucione y se teja desde cierto diseño y que tenemos que hacer esa tarea. Y que esa tarea debe ser independiente de si tiene likes, se vende, le gusta a mi mamá o no le gusta a mi mamá, etcétera. Realmente lo hablaba el otro día con un amigo, con Lex Ojeda de Luna Santa. Bueno, ahí se vienen cosas también con ellos. Ay, ahorita me tienes que aportar como de todo eso también. No, pero bueno, lo que vengo con él, como que estábamos como hablando un poco como decir, es que hay una parte que justo es esto, ¿no? Como en las canciones que uno más ha hecho como más sencillas como que no sé, vienen, las grabas, 3 acordes, pero simplemente es como de, bueno, así queda el mensaje. A veces no son ni siquiera nuestras favoritas y de repente tienen un gran impacto, ¿no? Y sin embargo, otras canciones que de alguna manera pues cuidas más o le pones más mente o más armonía, más contexto, ¿no? Más trabajo y luego no pegan igual, entonces, pero da igual porque para mí, por ejemplo, esas a lo mejor son las que yo he necesitado, que el proceso sea así, porque es lo que a mí me hace esa catarsis, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho entonces porque también... Sí, cuéntame, vienen cosas hasta Luna, Pela, te amamos en este podcast. así ha sido un gran regalo también conocerlos a ellos también. Brujasa también, la Ela, a mí me parece. No, bruja del bien, así. Ajá, exacto. Brujasa del bien de la transfiguración de la terapia de trauma. Totalmente. Y cómo eso, de crear flores. Exacto, ¿no? Condensar esto en algo hermoso, en un néctar que para ti te endulza, pero endulza también al mundo, ¿no? Y ¡Ay, qué belleza! y mi máxima. Lo que acabas de decir, que te endulce a ti, que endulce a todo el mundo. Sí, Exacto. es una buena aspiración, hermanos. O sea, en estos momentos necesitamos gente y creo que parte que sea, ¿no? desde ahí, o sea, y como, ¿qué es el arte para quien nos escucha? Es como, no tienes que grabar un disco como Imanasca, pero si te está habitando, te mereces el valor de hacerlo, ¿sabes? O sea, tienes que tener ese coraje y encontrar los medios. Y estamos aquí Pero para embellecer tal vez endulzar literal es hacerles así una comida divina a las 2 personas que viven contigo o a los gatos que viven contigo o hacerle la vida mejor a las plantas que viven en tu jardín. Y, ajá, mi gato está maullando ahí. Entonces, como que parte de un ejercicio, yo creo, más humano. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces compartí también un poco sobre lo nuevo que se viene, que precisamente es esto un poco que lo que venimos hablando, ¿no? Como para mí las nuevas canciones que estuve grabando hace como un par de meses saldrán pronto, están en proceso de postproducción. Han sido canciones que he elaborado mucho más, pero de alguna forma natural, no ha sido un proceso costoso, creativo. De hecho, creo que toda la musicalidad se aterrizó como en un par de semanas. Entonces, pero al mismo tiempo para mí han sido canciones en las que estoy poniendo mucho de mi corazón. O sea, siempre lo hago, ¿no? Pero también es como mucho también del conocimiento también, ¿no? Porque también hay... esto es algo que también que vengo hablando con amigos y es como de, bueno, que la música medicina tiene una parte que es de simpleza en el sentido de que a través de algo no tan complejo todo el mundo puede conectar, ¿no?
pero que también hay un lenguaje musical que podemos ir implementando en elaborar más esta música, en que sea algo más artesano, que traiga más toda esta, pues sí, conocimiento y de armonías o como de la música que a veces por mantenerlo tan simple no se introduce. Entonces, Sí. hacer esta amalgama, entonces, pero de alguna manera es como, mm, de nuevo, ¿no? Estoy haciendo esto por mí. Qué interesante lo que estás diciendo, porque parte de lo que yo he ido aprendiendo, igual con otro musicazo que tú conoces, repito otra vez, que es Quique, es este tema de que la música medicina, que ahora conocemos como medicina, no es ni la música tradicional, para empezar, pero tampoco es la música de sanación. Es. Porque para que la música tenga un poder real de sanación, o sea, escuchen esto, ¿eh? No crean que es nomás intención y buen corazón. Hay una música y ciertos sonidos que sanan, efectivamente. Y esto yo lo conocía, por ejemplo, de Jeffrey. Claro, la escala armónica tiene un poder sobre la vibración y la materia del cuerpo, pero la música y el canto que sana tiene ciertas estructuras, cierta manera de ser. Y creo que mucha gente le rehúye a lo técnico. Ujú. Y yo creo que no está mal aprender. O sea, yo creo que hay que ser equilibradas en todo, Totalmente. ¿no? O sea, ni en la ortodoxia rígida, pero tampoco en el valemadrismo. Voy a sonar fea quizás. Échenme jitomates y yo hago guacamole. Pero también ha habido mucho este impulso que puedo sonar contradictorio y decir, bueno, voy a agarrar un ukulele, voy a tocar 3 acordes y mañana me voy a hacer famosa. Y es como, no, o sea, otra vez, sí agarra el ukulele, sí toca 3 acordes, sí empieza un camino, nunca es tarde. Y a la vez, qué bonito honrar que hay esto que tú me mencionas. También hay cosas como si fuera una mezcla de espontaneidad y de pues sí, de una técnica, de algo más elaborado. Totalmente. Y la ironía para mí, o sea, yo vengo de una yo estudié muchos años en el conservatorio, entonces Cierto. para mí una parte también de importante en mi camino fue liberarme de todo lo que ese aprendizaje me estructuró, me limitó también en su momento, ¿no? Entonces tampoco para nada, o sea, yo soy muy de la intuición, el liberar lo que llevamos dentro, porque fue también parte de lo que a mí me hizo como conectar con una esencia y una autenticidad que no me proponía la música clásica. Pero, sin embargo, tener todo ese conocimiento también me permite moverme libre. Sí. Entonces sí hubo como que romper lo que eran como muros, pero dejar el piso, ¿no? Dejar de alguna manera esas columnas que a través de ese aprendizaje más técnico yo he podido también expresar mucho más y es algo que también sostiene lo que comparto, ¿no? Y al mismo tiempo, eso, el romper las cadenas, ¿no? Ese proceso de liberación máxima y de decir, solo voy a hacer lo que sienta, ¿no? Y entonces, ¿cómo esas dos cosas las unes? Al final es eso, no siempre es el camino del medio. No hay un camino como a través de lo dual, solo de los extremos, ¿no? Es cómo puedo experimentar una dualidad para luego irme a la opuesta, para luego encontrar ese centro Mm. que es el que alquimiza, ¿no? El que alinea. Me encanta. Mientras estoy hablando contigo, me está cayendo un 20 de que en esta casa en la que estamos sentadas ahora se está construyendo un pequeño cuartito, ¿no? Y, y me está cayendo el 20 que ya lo había yo como recibido esta información, que yo siempre tuve esa imagen de que ese cuartito estaba ahí. De nuevo, puede sonar contradictorio, a mí me parece sumamente misterioso que ¿es eso ley de atracción, Claudia? ¿Tú crees? O sea, ¿es porque yo lo tengo en mi mente que se está manifestando o me estoy volando, pero es porque eso ya estaba existiendo en algún plano matriz del universo que yo podía verlo? Qué interesante, ¿no?
O sea, estoy volando. Ajá. No, pero yo pienso que también es parte, o sea, cuando nos abrimos en este canal creativo, cuando a veces podemos acceder a estos estados de conciencia alterados, a veces a través de lo externo, a veces a través de lo interno. Les recuerdo que la voz, el sonido interno y la respiración son grandes herramientas para acceder a este campo que es mucho más amplio de lo que nuestra conciencia individual a veces puede ver. Entonces, ese es el misterio, ¿no? En dónde a qué me estoy conectando, a qué inteligencia superior me estoy conectando y cómo yo eso, a través de mi radio, de mi filtro, lo traduzco. Lo acabo de resolver mientras hablo contigo. Gracias, te debo $100 de la terapia y de la guía espiritual. Me está acomodando más a mí la palabra ley de la creación que ley de la atracción. O sea, sí creo que tenemos poder creativo y sí experimento, no solo creo, que tenemos ese don que atribuimos a veces solo a la divinidad, de nuevo, de generar realidad, ¿ya? Pero, ¿por qué la semipelea con este tema de la ley de la atracción repetidamente para mí? Porque me suena un rol pasivo en el que tengo que hacer algo fácil, hackear la realidad, puedo tener recetas y entonces puedo crear una realidad, además limitada, porque está muy dirigido como al parámetro de quién una casa, una camioneta, un novio y 20,000 seguidores, no sé, por decir algo. Pero cuando hablo de creación, a mí me implica, o lo que experimento cuando hablo de la palabra creación, tiene que ver con toda esa experiencia al límite de que tengo que estar presente, entregando lo más íntimo que tengo de mí, pero a la vez interactuando con el mundo y no reactiva y soltando la respuesta. O sea, a mí me parece un proceso mucho más vivo, complejo, lleno de gracia y de terror que la ley de la elección. Y que ahora reflexionando me devuelve algo que habíamos hablado hace un tiempo, que es el privilegio, porque realmente ese estado no se puede adquirir en un estado de supervivencia. Cierto. Y ahí la mayoría de la población de este mundo vive en un estado de supervivencia. Entonces nos han robado realmente nuestro propósito mayor, que es crear. Todos somos artistas de una forma u otra. Lo que acabas de decir. Yo tengo el privilegio, como decías, de haber podido estudiar también, ¿no? Y de que puedo traducir esto. Y he podido dedicar parte de mis años a esto porque mis necesidades básicas estaban resueltas. Así es. Tenemos un recurso económico que te permite estar creando una casita nueva o manifestarte en tus visiones, ¿no? Entonces, con esto quiero traer un poco ese reconocimiento y también más la obligación a los que tenemos ese privilegio, más ponerlo al servicio. Absolutamente de acuerdo. O sea, hay una mezcla, hablábamos de gracia divina, de privilegio, porque mira, las narrativas espirituales pueden justificar cualquier cosa y te dicen que es tu karma y que tú te lo ganaste así y bueno, habrá gente que es psíquica, no lo descarto. Yo no tengo recuerdo sincero de mis anteriores encarnaciones en las que fui supuestamente tan buena que tenga una vida tan llena de gracia. Entonces te decía, yo creo que hay gente que se merece más esto que yo, universo, no me escuches. Pero más bien, o sea, no es que creo que hay alguien que se lo merece más que yo, es que creo que todas, todos y todes nos lo mereceríamos. Y que hay algo que debe estar en desorden si no estamos accediendo. Y tal y como lo dices, pues sí, los porcentajes y las estadísticas dicen que por ahí entre el 60 y el 70 y tantos por ciento de la población están en situación severa de trauma. Paréntesis, Claudia también estudió con Gabor Maté como yo y nos encantan estos temas. Pero fíjate, yo siento que la narrativa psicológica se ha enfocado excesivamente a papá y mamá y que esto va a tener, a mí me parece, unos frutos divinos. Gracias, Gabor Maté y toda la gente que está hablando de esto,
porque idealmente los niños y las niñas van a crecer con mucho menos violencia concreta, con menos mamás que golpean, gritan y que al menos hacen el intento. Yo creo que esto es maravilloso. Pero a la vez creo que hay una sobreidentificación y no estamos hablando de desgarros que tenemos y que son súper importantes, como hablabas del desgarro a la conexión con la tierra, los elementos, los otros seres, animales, etcétera, plantas, y el desgarro de de nuestro proceso creativo, nuestro derecho, guión obligación, a vivir así. Totalmente. Cañón. Y bueno, también es como, creo que aquí hay como dos partes, ¿no? Porque una es la parte, pues, el material, ¿no? O sea, cuando no hay un recurso económico y realmente las necesidades básicas cubiertas, es que tampoco me puedo plantear una espiritualidad. No me puedo plantear un trabajo emocional. Entonces, Ocupada, más bien. ajá, exacto, ¿no? Porque al mismo tiempo, bueno, yo me considero una persona como con una infancia bastante compleja, como creo que mucha gente, y con una historia de trauma bastante heavy. Sin embargo, eso no me ha alejado. También ha sido una puerta a encontrar una relación con lo espiritual y con el mundo emocional diferente, ¿no? Y que también sostiene todo lo que comparto. Ahí te va una pregunta. Ajá. ¿Cuáles nombrarías tú como tus principales recursos? Me dices, he tenido una historia importante de trauma, Mm. pero aquí estás, en la vida, floreciendo a tu manera, con tus retos y todo, pero floreciendo. ¿Cuáles nombrarías como los recursos que te han permitido hacerlo? Híjole, yo creo que por un momento también el acceso a la información, o sea, el poder, el tener el tiempo también de educarme. La educación es algo importante para conectar también como y darle nombre a las cosas que nos sucedan, que es algo que es muy, muy importante en terapia también, ¿no? Poder nombrar lo que nos está pasando adentro, reconocer que lo que nos sucede no es único. Ok, claro, entonces creo que eso es importante. Puede ser también como, no sé, un acompañamiento. Vuelvo a la familia también, ¿no? Vuelvo a lo comunitario también, Sí. porque el trauma no se atraviesa en Soledad. sí, ¿no? Es verdad. El trauma no se atraviesa en soledad, se atraviesa también en el sentirnos contenidos. Esto de este mundo un poco individualista, ¿no? De aquí cada quien que se gestione lo suyo, estas emociones son tuyas, y como que caemos en ese bypass también, ¿no? A través entonces, bueno, sí, claro que es mío, pero es consecuencia también de un sistema, es consecuencia también de una sociedad. Entonces, yo sola no Y voy se a está lograr dando contigo, güey. O sea, se está dando en una dinámica. No me jodas que esto es mío. Porque sabes que esto no me despierta a veces con otra persona. Exacto. Y a veces sí. Pero Sí, entonces esto como en contextos como más individuales o más colectivos, pero al final también hay una herida compartida y el sanarla también es cuestión de todos, ¿no? Del trabajo individual, pero también del trabajo colectivo. Entonces, por suerte, yo he tenido también referentes y compañeros en este camino que nos hemos sabido reconocer en nuestras sombras y en nuestra luz también, ¿no? Y entonces creo que también eso es algo también grande de lo que sostiene, lo que comparto. yo creo que habría mucha más prosperidad y salud en el enfocar los esfuerzos a aprender a relacionarnos que aprender a hacernos cargo de nuestras propias heridas y tal. De nuevo, son verdades complementarias, creo. Hay un grado de responsabilidad, autorresponsabilidad que es bien necesario para relacionarse. Pero es como si siempre acabáramos cortando la otra mitad. En verdad es absoluta, sí. Y la otra mitad es que hay que aprender a relacionarse y a notar que hay otra persona o personas con las que me relaciono y tienen necesidades también. ¡Wow! ¡Qué rico, amiga! ¡Qué rico, Chal! Cuéntame, ¿qué vas a andar haciendo? ¿Estás ofreciendo cursos? ¿No estás dando cursos? ¿Qué onda? Bueno, ahora mismo estamos muy de gira. Ok.
muy de vejez, muy mucho tiempo. Ahorita me voy en un par de semanas para Colombia, que es nuestra primera vez allá. Sé que hay mucha gente que nos sigue también allí, entonces Ay, Colombia, saludísimos porque hay un gran público para terapia para llevar allá. ¿Dónde vas a estar allá? Para que sepa. vamos a andar en Cali, en Bogotá, Pereira y Medellín. Pueden encontrar todo en mi página de Instagram, está ahí toda la información, las fechas, para que cada quien... Hola y mi maná, sí. ¿no? Sí. Y vamos a estar también en cada lugar haciendo talleres pues, de liberación vocal, de conectar con la voz también como esta herramienta más de autoconocimiento y de regulación también, ¿no? De autoacompañamiento también, que de forma colectiva, volvemos al círculo también, ¿no? Sí. De momento va a ser esto, en verano nos vamos para Europa, el movimiento sigue, entonces los espacios online los estoy limitando un poco más porque también en tanto movimiento, pues, Claro. pero sí queremos abrir más, quizá hacer como unas masterclass también que se acomodan más a mis posibilidades y también a las de muchas personas, ¿no? Que no todo el mundo tiene el espacio o para no sé, comprometerse 2 meses, 3 meses de cada semana, un encuentro online, sé que eso también a veces es más pesado, entonces abrir como cosas más condensadas y más concretas, de vamos a trabajar esto en específico, ¿no? Y que más gente también se pueda ir como beneficiando también. Y viene nuevo disco y nuevo video, ¿no? Y luego disco vienen, ojalá pudiera darte una fecha. Y yo no soy la primera que quiere saber cuándo. Pero está cocinándose. O sea, será es embarazadísima. estamos ya como en el preparto. Ya. Exacto. Semana, las últimas semanas, más la 40 y sale. Sí. Tal cual. Entonces, esperando a que hiciera salir, ok. Pero sí, ya no ahí viene. Ahí nos viene bien poquito. Sí, no te digo, también ha sido bien bonito porque ha sido un proceso que ha estado muy vinculado al viaje que hice este 2025 a Sudamérica. Mi papá y mi abuelo son de Argentina, entonces para mí había como una necesidad muy imperiante también de ir a ese territorio, ¿no? Creo que nuestra ancestralidad, los territorios a los que pertenecemos y pertenece nuestro linaje, son una gran parte del sustento de lo que llegamos a lograr, ¿no? Y entonces para mí ese viaje era un agradecimiento a esa tierra, a esas montañas, a esos ríos que de alguna manera también han sostenido a todos mis ancestros y que también siento que es lo que se transmite a través de mi música. Entonces era como eso, muy necesario para mí llegar allí a ofrendar mis cantos y a ofrendar mi camino también, ¿no? Y obviamente en esa ofrenda también pues hubo una devolución que fueron todas estas canciones que vamos a sacar ahora. Entonces van a ser 3 o 4 canciones. Sí. Y no va a ser un disco completo, pero bueno, creo que... Oye, qué trip eso de la propia ancestralidad. Me hice un test genético. ¿Te conté? Nada sorpresivo. Y sí, mayísima, que lo sabía. Bueno, mexicana, así. Mexicana con mayúsculas. Y dentro de eso está clarísimamente Yucatán, porque te dan la zona, o sea, más Ya. que no te dan el nombre de un grupo étnico, sino la zona de la cual surge, digamos, tu ADN original. Wow. Entonces, así, Yucatán, Guatemala, mucho centro de México, pero también San Luis, amé salir Huirra, así, así, claro, ahora lo entiendo todo. Jalisco, ¿no? Y Norteamérica, muy evidente para mí, y también, sí, también sangre de colonizador ahí, como 15% catalana, española, vasca y portuguesa. Y me salió como un 2% africano, que ahí sí dije, qué mal pedo. O sea, ojalá yo fuera más africana. O sea, pero nada sorpresivo en realidad. Pero te cuento esto porque es como, sí ha sido una chamba para mí reconectar de manera real, encuerpada, con eso. Porque una cosa es, ya sabes, el trip de la mente y como asumir esa ancestralidad ha sido muy bello.
Y también ha cruzado sus capas de dolor, ¿sabes? Como todo lo que significa haber roto esa conexión. Más mi historia personal, porque en ese tema yo no conocía mucha de mi familia, ni paterna ni materna. Entonces, wow, pero creo que hay mucha medicina ahí que apenas estamos empezando a vislumbrar. Yo creo que se ordenan muchas cosas en ese reconocimiento también, que como dices, ¿no? Pues uno lo que la mente se puede imaginar, pero y como también esto de la información de lo concreto, que en este caso son porcentajes, ayuda también a traer ese orden, ¿no? Sí, Y creo que también, pues esos códigos existen en la música. sí. La música ese es el lenguaje, igual que en los tejidos, por ejemplo, de nuevo, en el arte es donde esos códigos Sí. de cada territorio y de cada comunidad se mantienen vivos. Entonces, que logramos como reconectar con esto, no reconecta con una raíz que no atraviesa lo mental, ¿no? Sí, Y para mí ha sido eso este viaje, ¿no? Como reconectar con los ritmos claro. y las músicas del sur, que a mí me hacen sentir cosas adentro mío. O como también lo puede hacer el Te flamenco. despierta memorias. Pues cuando salga el disco de Ima Nazca y su siguiente video, les invito a darle mucho amorcito. Así a compartirlo y no solo porque está bueno dar amor, sino porque realmente necesitamos quienes nos movemos de manera más independiente, con cero patrocinios, como este humilde podcast, está bueno para existir, que sigan compartiendo. Y bueno, Agradecer como, pues eso, a todo el público y a toda la comunidad también por ese apoyo, porque realmente, pues a veces sí vivimos de los likes y del compartir, ¿no? irónicamente, Formas. irónicamente, Nos, ajá, nos regresan un poco pues de todo el amorcito que nosotros ponemos también en producir, en la inversión que hay, ya no solo económica, sino también de tiempo, y alguito sí se devuelve. qué gran paradoja. No es el motivo central de hacerlo, pero sí nos ayuda un montón. Si nos da miedo, también me lo hacia más personas. Sobre todo para mí es como más que un like, ojalá puedan compartir esto con las personas que crean que les puede resonar y que pueden encontrar también una forma de pertenencia también en estas palabras. Exacto, y que tenga más impacto. Y yo sigo creyendo y experimentando que somos muchas más las personas que queremos vivir en orden, armonía, en resonancia con la vida y respeto con ella y todas las formas en que se mueve. Entonces, a veces hace falta esa presencia, o mientras más, no es que hace falta, es que mientras más haya de eso, mejor. Pero bueno, no te voy a dejar ir, Clau, sin que nos des una pequeña primicia, un adelantito. Bueno, les voy a adelantar Esto del a disco. capela Sí. una Ajá. partecita de una de las nuevas canciones y que justo esta canción llevó en un lugar muy especial en los Andes, eh, cerca de la Concagua, Ujú. en Uspallata, Argentina. Y así dice. Soy el lucero creciente, luz del alba al caminar. Soy viento que viene de oriente, soy la brisa de azar. Soy viento que viene de oriente, soy la brisa de azar. Soy agua de la vertiente, ojo claro manantial. Soy la lluvia que bendice en cada gota este cantar. Soy la lluvia que bendice en cada gota este cantar. Y en lo alto de la montaña el sol viene a recordar, voz antigua de los cerros que me enseña a regresar a la raíz de mi canto, a mi origen, a mi hogar.